Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos cómo insertar un PLC, pero esta vez desde una ruta diferente. En el video anterior mostramos el procedimiento para insertar componentes o PLC desde el menú de iconos, lo cual es similar a insertar cualquier otro componente. En AutoCAD Electrical, los PLC, como lo mencionamos, es de dos tipos. Si accedemos desde el menú de iconos, que fue lo que vimos en el video anterior, los PLC están agrupados en modulares y PLC compactos. El resultado es el mismo, es decir, vamos a obtener el mismo símbolo y los mismos campos para editar y configurar nuestro PLC. Finalmente, se trata de una base de datos estructurada de la misma forma, independientemente desde donde accedemos. En AutoCAD Electrical, todos los componentes y símbolos para desarrollar esquemas eléctricos se insertan desde la pestaña denominada esquemática y dentro desde el panel para insertar componentes. En este panel tenemos de forma visible 8 grupos de herramientas. Las que contienen los PLC es la que se encuentran en la parte superior, en la parte central de este panel, a la derecha. Tiene una imagen pequeña, posiblemente por eso pasa inadvertido. Actualmente hay una pequeña figura que es un rectángulo con 4 pequeños círculos hasta la mitad del rectángulo. Si acercamos el puntero de nuestro ratón, nos muestra la etiqueta que nos indica que es la función para insertar PLC paramétricos, que son los PLC modulares. Lo que haré es activar la flecha hacia abajo. De esa forma podemos ver todas las funciones que están dentro de este grupo. Y aquí podemos ver que solo hay 2 grupos de PLC que tiene AutoCAD Electrical. Tenemos los PLC modulares o paramétricos, como los denomina aquí, y los PLC de unidades completas o los PLC compactos. Son los mismos grupos que están en el menú de iconos, pero los describe de forma diferente. De todas formas, ambas descripciones se refieren a los mismos grupos de PLC. Seleccionaré los PLC compactos cuya imagen o icono es un rectángulo lleno de pequeños círculos que simulan ser los contactos. Así que si activo esta función, nos llevará directamente al grupo de PLC que se encuentra en el menú de iconos. Y ahí está. Como puede ver, nos hemos ahorrado algunos clics. Esta opción de insertar PLC es mucho más rápida que hacerlo por el menú de iconos. No vamos a insertar ninguno, porque ese procedimiento lo vimos en el video anterior. Así que cerraré esta ventana. Pero observe, la imagen de la función ha cambiado y esta imagen se quedará hasta que seleccionemos otra de las opciones. Además, si acerco el puntero de mi ratón, se mostrará la etiqueta para insertar PLC compactos. Esto puede cambiar el rostro de los paneles al utilizar diferentes herramientas en nuestros dibujos. Así que hay que tratar de familiarizarse con las imágenes de estas herramientas para no confundirnos. Finalmente, todos tenemos el mismo programa con las mismas funciones si hemos realizado el mismo procedimiento de instalación. Activaré nuevamente esta función donde hay pocos PLC para seleccionar. En esta librería del menú de iconos podemos agregar más. Podemos crearlos utilizando los ya existentes para realizar el mínimo trabajo. Pero antes debemos conocer cuáles son todos los tipos de PLC que AutoCAD Electrical tiene en su base de datos. Y luego podemos, o puede usted, decidir si agregará otros que son específicos para su trabajo o proyecto. Vamos a cerrar esta ventana y regresar al grupo de herramientas de PLC. Esta vez vamos a seleccionar los PLC paramétricos o modulares. Ahora me mostrará la pantalla para seleccionar PLC modulares. Nos muestra toda su base de datos, donde aparecen todos los fabricantes de PLC que tiene disponible AutoCAD Electrical. Una gran variedad de PLC y podemos seleccionar el de nuestro interés. En este tipo de PLC, antes de insertarlo, debemos seleccionar uno de ellos, primero la marca
y luego el tipo de PLC que requerimos para nuestro proyecto. Así que debemos navegar en el fabricante de nuestra elección hasta encontrar el PLC que deseamos. Esta pantalla de selección tiene 4 ventanas. La primera muestra todos los fabricantes. Si abrimos el árbol de cada uno de los fabricantes, podemos ver el modelo. Si seguimos abriendo ese árbol, vemos el tipo y finalmente el PLC específico. Todos estos, que son una gran cantidad, están en la base de datos del programa. La segunda ventana muestra los estilos de cómo se van a dibujar los contactos del PLC. Los estilos del 1 al 5 ya tienen una imagen establecida por el programa. Los estilos del 6 al 9 pueden aceptar imágenes nuevas. En la parte inferior de esta ventana de estilos está la opción para mostrar el PLC que vamos a insertar en forma vertical o en forma horizontal. En la tercera ventana, que está aquí en la parte inferior, que es pequeña, tenemos la opción para modificar la escala. Y en la ventana de abajo se mostrarán las características del PLC que seleccionamos. Nos indicará el código, tipo, puntos de entrada y salida, rangos de tensiones y su descripción. Vamos a seleccionar uno. Vamos a abrir la marca Alan Braille, el modelo 1771, y vamos a elegir de salidas analógicas. Como puede ver, aquí hay varios tipos de PLC, varias opciones. Todos estos PLC tienen 4 salidas. En esta ventana de especificaciones vemos los rangos de tensión y corriente que cada una de esas salidas soporta. En la descripción podemos ver más detalles de cada uno de estos PLC. Podemos seleccionar cualquiera de ellos en función de nuestro requerimiento. Ahora necesito un poco de tiempo para seleccionar el PLC que mejor se acomode a su necesidad. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo.